presentarles a la siguiente exponente. Ella es una gran amiga mía, una crack. Podemos decir que es una persona que lo logró. Se llama Paula Carro, es abogada y comunicadora. Actualmente se desempeña como jefa de gabinete y coordinadora de inteligencia estratégica de uno de los gremios empresariales más importantes del país. Y el día de hoy, Paula nos va a contar cómo ella llegó hasta donde llegó, cuáles fueron sus desafíos y qué es lo que la motiva a seguir adelante. Adelante, Paula. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paola, por esta bienvenida tan cariñosa y sobre todo comprometedora y desafiante después de todo lo que dijiste. Muchísimas gracias a todos por prenderse a esta transmisión, a la organización AGEN, a la Universidad Nacional de Asunción. Esta yo pretendo sea más que todo una conversación muy franca, porque eso es lo que necesitamos hoy en día, ¿verdad? Necesitamos mucha franqueza en tiempos de tanta incertidumbre como los que estamos viviendo. Entonces creo que la forma más correcta de empezar una conversación franca es con una confesión mía hacia ustedes. Realmente me sorprendió mucho esta invitación y bueno, la persona que me invitó, que fue Paola, le dije, no sé si soy la más indicada para hablar en este evento, porque yo no hice un camino tradicional o evolutivo, por así decirlo, dentro de los medios. De hecho, o sea, si lo hubiese hecho, hoy estaría quizá o como presentadora de televisión o como editora en algún medio escrito, quizá también como periodista de planta con más años, pero bueno, mi camino fue en otra dirección por algunas circunstancias que les voy a contar, pero que yo solamente espero sirvan para inducirles a ustedes a reflexionar acerca de esas circunstancias que son a veces inevitables en la vida y que nos tienen que encontrar siempre preparados, incluso siendo capaces de anticiparnos a esos cambios, siendo capaces de avisorar qué es lo que va a pasar, teniendo un pensamiento bastante, siendo capaces de ver el bosque más que el árbol, ¿verdad? Es una frase que puede ser trivial, pero creo que se aplica muy bien a todo lo que estamos viviendo. Así que si me permiten, voy a compartir pantalla. Yo preparé una pequeña presentación. Hasta me gustaría hacer un ejercicio inclusive, pero si no se puede, ¿verdad? Si por razones técnicas no hay feedback, no importa, lo pueden hacer ustedes mismos pensando en lo que estoy proyectando. Ahí se ve mi presentación, Pau. Sí se ve, Paula. Perfecto. Bueno, a esto yo le llamo tu propuesta de valor, aquello que te hace diferente. Y por eso decía, es una invitación a que todos juntos reflexionemos acerca de cuál es ese valor añadido de nosotros viéndonos a nosotros como profesionales y hasta como un negocio, ¿verdad? Que es lo que demandan los tiempos actuales. Yo sé que muchos de los que nos acompañan hoy son estudiantes de comunicación y creo que estos son tiempos en los que no solamente estamos mucho más inducidos a buscar el propósito en las cosas, hasta en lo que consumimos, ¿verdad? Hay incluso estadísticas que demuestran que durante la pandemia los consumidores se vincularon más con marcas que tenían una propuesta de valor vinculada a un propósito. O sea, no voy a hablar en términos así tan comerciales y tan marqueteros, pero sí me gustaría que pudieran al término de esta presentación, aterrizar este concepto en su propia experiencia y en esa propia trayectoria profesional que están construyendo, que todos estamos construyendo, de hecho, porque la formación tanto académica, tradicional como no tradicional, es un camino que nunca se termina y tampoco la necesidad de innovar, no es una cosa que tiene que estar motivada solamente por cambios en el entorno, no, como decía, soy una convencida de que tenemos que tener siempre la capacidad de anticiparnos. Bueno, esta es una pequeña presentación de qué es lo que yo hago. Yo tengo 13 años de experiencia en comunicación de asuntos públicos, de temas políticos, de temas sociales,
tuve la posibilidad de pasar por el diario ABC Color, donde cubrí toda clase de temas locales y de economía. Estuve allí más de 10 años. También tengo experiencia en radio AM y bueno, experiencia televisiva también, donde en el canal GEN, donde tuve la oportunidad de conducir un programa de políticas públicas en plena pandemia. Mi compañero de fórmula era Santiago Peña, y bueno, y en ese momento el objetivo de aquel programa fue tratar un poco de sacar los ojos de la inmediatez que nos imponía esa agenda de incertidumbre cuando no teníamos vacunas, cuando no teníamos tratamientos para el COVID, cuando caminábamos más o menos a ciegas tratando de sortear las dificultades diarias y observando también la gestión desde del sector público desde el lado de la comunicación que hacían los medios. Entonces, el objetivo de ese programa, que se llamó El Día Después, era mirar un poco cómo iba a impactar. Si bien es imposible hacer futurología, siempre se puede tratar de encontrar referentes en ciertos temas que son fundamentales o de fundamental análisis en ciertas circunstancias, como son los temas económicos, de políticas públicas, porque nadie en su sano juicio puede negar que esta pandemia vino a sacudirnos los cimientos a todos, a los países, a los gobiernos, vino a reconfigurar el mapa, vino a cambiar el comercio, impuso la digitalización, hizo de la innovación algo que ya no era una opción, sino una necesidad para poder sobrevivir. Y bueno, ese es probablemente uno de los productos comunicacionales de los que me siento bastante orgullosa de haber podido participar. Y finalmente, desde hace algunos años, yo, como antes decía Paola, trabajo en la gestión de organizaciones empresariales. Yo estoy al frente de una unidad técnica generadora de información que respalda decisiones de uno de los gremios empresariales más importantes del país, que es la Unión Industrial Paraguaya, y desde hace algunos meses también soy jefa de gabinete. Ese ejercicio que les decía, y ya introduciéndonos de lleno a este tema que les comentaba, me gustaría recibir feedback si se puede, es que pensemos en las ideas que nos dispara esta asociación de palabras, comunicación y posibilidades. Cuando ustedes escuchan comunicación y posibilidades, o más concretamente, cuáles son las posibilidades que tienen estudiando comunicación o trabajando en comunicación, ¿qué viene a su mente? Internacionalismo, Paula. ¿Sí? Yo soy un poco más tradicional y yo pienso medios de comunicación, pienso presentadores de televisión, radio, revistas, hoy en día influencers, generación de contenido. Pero a este pequeño ejercicio, esta es una frase que a mí me encanta, que la dijo Steve Jobs: la creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Me gustaría que cada uno, sin necesidad de escribirlo, le adhiera un tercer elemento, un elemento que tenga que ver con sus pasiones, con sus hobbies, intereses, algo por lo que ustedes se sientan volcados naturalmente. Y bueno, yo creo que el speaker que me precedió, Edgar, en algún momento habrá hecho también este ejercicio, ¿verdad? A la comunicación y a las posibilidades, le sumó deportes, le sumó fútbol. Bueno, hoy tiene esta plataforma que estuvo compartiendo con nosotros recientemente. Para mí, esa tercera palabra, ese tercer elemento, siempre ha sido la economía. Yo no estudié economía, pero yo siempre sentí una inclinación casi natural hacia los temas económicos. Porque la economía es mucho más que números, que gráficos, que Excel. Yo la economía la veo como un relato con el cual incluso se puede explicar la historia de los países y todavía más nos permite a nosotros anticiparnos a lo que va a venir. Y para mí, la conexión de esas tres palabras, comunicación, posibilidades y economía,
están retratadas en esto que ven acá, que es el Observatorio Económico de la Unión Industrial Paraguaya. Este es el resultado de esa conexión. A estas dos palabras, como les decía yo, le sumé algo que tenía que ver con un interés personal y, por supuesto, circunstancias favorables bueno, que permitieron fundar el Observatorio Económico de la Unión Industrial Paraguaya, que se formó hace 2 años. Yo le puse el nombre, afortunadamente no tuve oposición, y desde entonces hemos venido emitiendo de manera regular informes que respaldan las decisiones del gremio, informes que son hechos con una alta calidad, con mucho rigor técnico. Tenemos un equipo, de hecho, trabajando. Y estos informes están publicados aquí en nuestra web. De hecho, somos el único gremio empresarial que cuenta con un centro de este tipo, lo que hace que los pronunciamientos públicos de la UIP tengan un matiz diferente, ¿verdad? Esto que ven aquí más abajo es parte de una estrategia de visibilidad que estamos emprendiendo a partir de los productos del Observatorio Económico, que de paso les invito a visitar, ¿verdad? Para no solamente para conocer, de pronto estos informes son muy útiles en la etapa en la que ustedes se encuentran, en la etapa universitaria, incluso para los que están más allá, todavía más. Tenemos informes de indicadores económicos, de coyuntura industrial, de comercio exterior. Tenemos un informe totalmente inédito en Paraguay, ni siquiera el BCP lo tiene, que es el Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos, que fue el resultado de una colaboración que nos hizo en su momento la Cámara de Industrias del Uruguay en el marco del programa Mi Pyme Compite, con el que trabajamos con la Unión Europea. Y bueno, esta estrategia que les decía busca posicionar al gremio como emisor de información económica. O sea, si bien nuestro rol misional no es ese, porque como todo gremio empresarial nos ocupamos del cabildeo, de la prestación de servicios de desarrollo empresarial y últimamente también de la gestión de proyectos. Yo soy una convencida de dos cosas. Primero, lo que no se comunica como se tiene que comunicar, es casi como si no se hiciera. Y segundo, que creo que nuestro equipo tiene todo el potencial como para eso, ¿verdad? Que nuestros informes tienen una alta calidad técnica y que tienen que tener difusión. Y bueno, en ese camino estamos. Y quizá este es el momento en el que algunos de ustedes se están preguntando cómo es que esta persona que no es economista dirige un observatorio económico. Y creo que la respuesta está dada en algunas pequeñas, grandes decisiones que en algún momento me apartaron del camino tradicional, por así decirlo. La primera de ellas la tomé a los 17 años, cuando tuve que elegir mi carrera. Yo en aquel entonces estaba como pasante en el diario ABC Color, estaba cubriendo locales. Y bueno, se acercaba el mes de febrero, como había sido mejor egresada del curso de periodismo joven, que en ese momento era el semillero del diario ABC Color. Tengo entendido que tristemente ya no lo tienen, pero en ese momento lo tenían y lo tuvieron durante muchos años. Yo había salido de ahí y me dieron una media beca para estudiar periodismo. Eso también era parte de una política de apoyo a la formación que tenía el diario en aquel entonces, con jóvenes talentos. Y me dieron la posibilidad bueno, me dieron la beca, la media beca para estudiar periodismo en la universidad que yo quisiera, pero yo estaba un poco renuente a estudiar periodismo. Y esto es parte de una experiencia personal, una decisión personal, no estoy para nada tratando de incidir en el criterio de ustedes y ya les voy a explicar por qué. Yo consideré que estando en el diario ABC Color y al ritmo en el que trabajaba en ese momento, para tener una formación, digamos, más integral, debía apuntar a otra carrera, que me diera nociones en otras áreas. Y fue así como decidí estudiar Derecho. Y no fue fácil convencer a la directiva del diario de que me apoyara en esta decisión, o sea, de que me permitiera usar mi beca para estudiar una carrera distinta,
pero lo conseguí asumiendo dos compromisos. Primero, mantener un promedio alto durante los 6 años de la carrera. Yo estudié en la Católica. Y el otro compromiso era utilizar todo lo que aprendiera para mejorar y fortalecer mi trabajo en ABC. Creo que así lo hice durante el tiempo que estuve en ese diario, al que le tengo un gran cariño todavía, por cierto. Y como yo les decía, esto que yo les estoy comentando acerca de la decisión de no estudiar periodismo es parte de una experiencia personal que no pretendo que otras personas emulen. Y ya más adelante les voy a explicar por qué. La foto que ven en pantalla, seguramente algunos lo reconocen. A mí tiene varias obras muy famosas, ¿verdad? Su rostro es bastante famoso, pero lo puse aquí porque tiene una frase que para mí resume todo el ideario de lo que yo les quiero transmitir. Y esa frase fue esta: los dos momentos más importantes de mi vida fueron cuando mi padre me envió a Oxford y cuando la sociedad me envió a prisión. ¿Y por qué les comentaba esto? Bueno, porque la segunda gran decisión disruptiva que yo tuve que tomar, un poco movida por la curiosidad, otro poco empujada por las circunstancias, fue haber dejado a ABC Color. Cuando tenía casi 11 años, tenía lo que se conoce como estabilidad, ¿verdad? Era una rareza porque por un lado era una millennial, pero ya tenía estabilidad en un lugar, habiendo empezado a trabajar muy joven, por supuesto. Por eso fue posible. ¿Y a qué me refiero con esto? Que como les decía, creo que en la carrera, todos en algún momento de nuestras vidas, y más de una vez, de hecho, esto debería ser parte de un ejercicio periódico, sentimos la necesidad de ir por algo más. Y no importa cuáles sean las circunstancias, eso, y todavía más en momentos como los que estamos viviendo, ahora que como decía al inicio, uno necesita un propósito en lo que hace. Bueno, en aquel momento yo tenía casi 11 años en el diario, tenía mi título de abogada, había hecho una especialización en impuestos mientras trabajaba en economía y había estudiado algunas otras cositas que había anexado a mi currículum, por supuesto los contactos. 2 meses antes había fallecido el director, el diario comenzó a hacer algunos cambios que nos dieron a algunos la pauta de que quizá era momento también para reformularnos algunas cosas. Y fue así como finalmente terminé saliendo del diario. La pregunta que todos tratan de responder hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Y les conté todo eso para que entiendan cómo es que terminé siendo coordinadora de la unidad de inteligencia estratégica del gremio más importante del país, habiendo hecho primeramente una carrera de periodista. Y yo creo que cualquiera que hoy nos diga va a pasar esto o va a pasar lo otro, en primer término no está siendo serio, porque nadie lo sabe. Pero sí sabemos que tenemos que estar preparados, porque el futuro ya no tiene la forma de lo, de lo que pensábamos y nos interpela a buscar más que nunca darle forma nosotros mismos. Me gustaría, si me permiten, darles algunas pequeñas recomendaciones que a mí me han servido en esos momentos en los que, por un lado, tenía que tomar decisiones que sumaran herramientas a mi caja personal de herramientas y por otro lado, en esos momentos cruciales, me exigieron usar esas herramientas para conectar cosas y crear un producto innovador como fue el Observatorio Económico de la UIP. Porque imagínense, un gremio empresarial
que hoy por hoy, siendo uno de los más importantes, yo estoy convencida que es el gremio más importante del país, pero lo digo sobre todo en materia de alcance de servicios, en materia de llegada, etcétera. El observatorio económico fue el resultado, ¿verdad? De esa conexión de cosas. Y esos pequeños tips que me gustaría darles, que a mí me han servido, se basan fundamentalmente en la mejora continua, en hacer del trabajo en su propuesta de valor un trabajo diario, un trabajo sin descanso, un trabajo que esté incorporado en su rutina. Lean mucho, lean cosas que son de su interés, preocúpense por desarrollar su creatividad a partir del desarrollo de su pensamiento abstracto. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que el arte es una buena alternativa. Busquen alguna rama del arte que les ayude a desarrollar su curiosidad, a desarrollar su creatividad sobre todo. A mí me gusta mucho la literatura, yo leo mucho e incluso escribo mucho. Incluso ahora que no estoy escribiendo para un medio tradicional, escribo para mí misma y no escribo cosas relacionadas al día a día precisamente, fuera del trabajo que hago para la unidad de inteligencia estratégica, para el gabinete de la UIP. Escribo cuentos, escribo relatos donde mi imaginación no tiene límites. ¿Por qué lo hago? Para estimular mi creatividad, porque está bien tener en el día a día la cabeza en lo concreto, pero el día que ya no nos demos a nosotros mismos espacio para lo abstracto, creo que es un día en el que limitamos infinitamente nuestras posibilidades. Y tenemos que ser conscientes también de que en Paraguay la educación básica no es la mejor, no es una educación que estimule el pensamiento creativo. Entonces ya de adultos y conscientes de esa realidad, tenemos que ser capaces de mantenernos en movimiento en ese aspecto. Bueno, finalmente me gustaría terminar esta presentación con esta frase que también me gusta mucho. Dice, nunca ha habido un momento mejor para ser excepcional, ni un momento peor para estar en la media. Yo creo que hoy en día ser excepcional ya no se trata simplemente de acompañar los cambios a la misma velocidad en que estos cambios se producen. O sea, un concepto mucho más actual de ser ágiles, de ser innovadores, es ser capaces de avisorar, ser capaces de conectar. Y eso lo hacemos solamente si somos capaces de revisar permanentemente nuestra propuesta de valor. Quiero cerrar con esto. Si yo, para el momento en que sucedieron cosas que me obligaron a cerrar esa carrera, ese ciclo que estaba haciendo, pues en algún momento casi estuve segura de que yo iba a hacer una carrera mucho más larga dentro del periodismo escrito. Si no hubiese tomado antes algunas otras decisiones que sumaron herramientas a mi caja, mis posibilidades hubiesen sido mucho más limitadas. Eso es todo. Espero les haya servido y muchas gracias a Gen, a la UNA. Gracias, Pau. Muchísimas gracias a vos, Paula. Fue un placer escucharte. Realmente impresionante tu trayectoria. Empezaste muy joven y eso se nota, da un gustazo escucharte hablar. Me siento muy orgullosa de vos como mujer, como emprendedora. Sos increíble. Muchísimas gracias, Paula. Les quiero Gracias, invitar. Pau. Y gracias Con, a todos. con esto cerramos el primer día de la serie de webinars que vamos a estar presentando esta semana por la Semana Mundial del Emprendimiento. Les agradecemos a todos los que participaron. Vamos a dejar esto posteado en el YouTube de Gen para que puedan ver a los disertantes